Día 6:50 de la mañana, veíamos esa información y escuchábamos esa información que tiene que ver básicamente con el voto de censura que se pretendía, bueno, se discutió por lo menos en el Parlamento británico contra el gobierno de Theresa May. Era un voto de censura, pero lo que está aquí en discusión era sobre su gestión de gobierno, muy bien lo decía la información, pero lo que está aquí en el fondo y que tiene a la sociedad inglesa totalmente polarizada entre quienes están a favor y en contra del Brexit, entre las salidas que hay antes de que se corten antes de que tenga que salir, el 29 de marzo me parece es la última, la fecha máxima, la fecha del plazo máximo que tendría que salirse Inglaterra de la Unión Europea. En fin, todo lo que está en discusión en este momento y que tiene en una crisis democrática, digámoslo así, a Inglaterra, es lo que vamos a tratar de poner en perspectiva junto con el analista Alejandro Barahona. Alejandro, buenos días. Lo primero que quisiera preguntarte y que recapitulemos es, ¿qué fue lo que se aprobó cuando se habla de Brexit? ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Y por qué la sociedad inglesa hoy más que nunca está tan polarizada y está tan en esta crisis que está experimentando el gobierno británico y el Parlamento inglés? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Un placer poderla acompañar. Mire, básicamente el Brexit es la salida del Reino Unido, que es el tercer socio económico más importante de la Unión Europea, precisamente de la zona común europea. Y desde esa perspectiva, recordemos que se había hecho ya hace unos 2 años un referéndum en el cual por 52% de la población había pedido salir del Brexit y así de alguna manera tener un mayor dominio sobre aspectos de política pública en Reino Unido. Lo que vimos la semana pasada y esta es precisamente cómo Reino Unido se ha visto atrapada en un laberinto que se llama Brexit, que como dije es la salida, la aprobación, el proceso por primera vez de uno de los miembros de la Unión Europea de la zona común. Y esto es un tema que nunca antes se había dado. Y lo que pasó esta semana, después de 2 años de negociación del gobierno de Theresa May para negociar las condiciones de salida del Reino Unido, fue precisamente que su parlamento no aprobó las condiciones con las cuales el 29 de marzo debería estar saliendo el Reino Unido de la zona común. Y esto es un aspecto importante porque esto generó una crisis inmediatamente dentro del Reino Unido por parte de los laboristas, que es la oposición del Reino Unido, por aprobar un voto de censura que para efectos del Parlamento sería si se convocan nuevas elecciones o si por el contrario se conforma un nuevo gobierno. Este voto no pasó. ¿Qué quiere decir? Que por un lado los conservadores, que son los que están en el Ejecutivo, perdieron el apoyo del Parlamento de la negociación que se había dado, pero por el otro lado los laboristas, que es la oposición, perdieron el voto de censura contra el gobierno. Entonces también hay un impasse interno. Lo que ha pasado recientemente es que la Unión Europea ha establecido y ha hecho un llamado al Reino Unido para que defina su posición y está a la espera entonces de ver las condiciones que plantearía el Reino Unido. Si estamos hablando de una salida dura, quiere decir que salga el Reino Unido el 29 de marzo sin haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea, lo cual sería catastrófico para las partes. El segundo es renegociar el proceso de salida, cosa que ya hay países como Francia y como España que se oponen totalmente a una renegociación y más bien sostienen que este es el mejor acuerdo posible para un país miembro al salir de la Unión Europea. Y diría yo, un tercero es repetir el referéndum dentro de Reino Unido para ver si la población continúa queriendo salir de la Unión Europea o quiere mantenerse.
Ujú. Dentro de eso tan amplio que explicabas, Alejandro Barahona, quisiera también que nos pusieras en perspectiva cuál es la posición de los conservadores que están en el poder en este momento, es decir, la primera ministra Theresa May es del grupo conservador, está en el poder, y la posición de los laboristas, por qué abogan ellos, qué pretenden, qué quieren. Estabas hablando de las distintas opciones que se están analizando en torno al Brexit, pero quisiera que nos pusieras en perspectiva las posiciones de los dos partidos que dominan prácticamente ese país, el Reino Unido. Bueno, históricamente hay un bipartidismo muy fuerte en Reino Unido. Los conservadores, que son, como decía, los que están en el poder, digamos, son de la línea de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, en este último discusión en el Parlamento, algunos, inclusive de los conservadores, se opusieron a el acuerdo negociado por Theresa May, o sea, su propia fracción parlamentaria se opuso, una parte de su fracción parlamentaria se opuso a las condiciones de salida, lo cual le dio el argumento también a la oposición, que son los laboristas, de plantear entonces una moción de censura, porque decía que ni siquiera de su propia fracción había logrado mantener un apoyo al acuerdo que Theresa May ha insistido es el mejor posible, lo cual ha sido secundado por las autoridades europeas. Entonces, hoy día tenemos una polarización y me permitiría también, Laura, señalar lo siguiente: según las encuestas, la posición diferentes encuestas, la posición de los británicos sobre el tema del Brexit ha cambiado. Y hoy día, recordemos que en el pasado un 52% de la población estuvo de acuerdo en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy se calcula que más bien la posición sería inversa, sería alrededor de un 56-57 a favor de mantenerse. ¿Por qué ha cambiado eso según las encuestas? Bueno, porque hoy votan más jóvenes y los jóvenes han valorado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea más bien sería a ellos precisamente a los que más perjudicaría, precisamente porque les reduciría las opciones laborales, ya no solo dentro del Reino Unido, sino en toda la Unión Europea. Alejandro Barahona, analista internacional, ¿por qué se habla del fracaso del gobierno de Theresa May y por qué se habla también de la crisis política, bueno, nunca experimentada o por lo menos recientemente experimentada en el Reino Unido? Bueno, recordemos que Theresa May y su gobierno son euroescépticos, o sea, de alguna manera no quieren continuar en la Unión Europea, y eso se vio desde la administración anterior de David Cameron, en el cual se llamó al pueblo británico a consulta. Debido a que en aquel momento fueron la mayoría los que estuvieron, de los ciudadanos, los que estuvieron de acuerdo en salir de la Unión Europea, David Cameron renuncia y asume Theresa May, que en aquel momento era ministra del Interior, la ministra más fuerte del Reino Unido, asume entonces como ahora sí, digamos, autoridad máxima del Ejecutivo británico. Hoy día lo que podemos entender es que después de 2 años, Theresa May ha liderado todo el proceso entonces para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y después de 2 años de negociación y de un discurso político interno de que eran las mejores condiciones posibles negociadas, que su parlamento, inclusive su propia fracción, de manera unánime no la haya apoyado en el parlamento, lo que se ve es una ruptura y un debilitamiento. Además, recordemos que Theresa May había convocado a elecciones de las cuales más bien salió debilitada hace ya un poco más de 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
de alguna manera el proceso del Brexit ha implicado para Theresa May no solo un desgaste político interno, sino una erosión en su respaldo político. Y hoy día, precisamente, la incertidumbre que rodea, al faltar solo 10 semanas para que se cumpla el plazo que bien señalaba Laura, es el 29 de marzo, para salir de la Unión Europea con o sin acuerdo. Hoy día lo tiene encima sin tener un acuerdo. Y nada más para efectos de poder ilustrar, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría implicar una disminución, un impacto económico para el Reino Unido de entre 8 y 10% del PIB. Para que veamos la dimensión del impacto que podría significar. Por supuesto que salir con un acuerdo implicaría una reducción en términos de ese riesgo, y ese es uno de los aspectos que ahora tiene Theresa May que resolver de aquí al lunes, que tiene que presentar un plan B a su parlamento, ya que fue rechazado el plan A, para ver entonces realmente qué va a pasar. La gran pregunta aquí también es cuál va a ser la posición de la Unión Europea, si va a estar abierta a renegociar o si, digamos, como lo ha dicho el Pedro Sánchez, presidente español, e inclusive el francés Emmanuel Macron, su posición, y digo, no solo la de ellos dos, sino en general los otros 27 socios de la Unión Europea no estarán dispuestos a negociar. Lo que sí parece que está claro, Laura, es que hay una apertura, hay una disposición de la Unión Europea por ampliar el plazo de salida del Brexit, pero esto tiene que solicitarlo el Reino Unido diría yo, la próxima semana a sus socios a lo largo y ancho de Europa. Sí, como muy bien decías, Alejandro Barahona, la Unión Europea está pidiendo precisamente la posibilidad, está dispuesta a que se amplíe ese plazo, pero a cambio está pidiendo que el Reino Unido logre un acuerdo entre conservadores y entre laboristas. Y bueno, eso está complicado. Muchísimas gracias, Alejandro Barahona, por ponernos en perspectiva la crisis política que está viviendo el Reino Unido con el tema del Brexit, que tiene un plazo para el 29 de marzo, esa salida de la Unión Europea y bueno, las opciones que se están barajando en este momento ante la crisis política, como decíamos, que se está viviendo en Reino Unido. Gracias, y vamos a ir a una pausa, y ya venimos con otro de los temas que tenemos esta mañana en la revista, y es el debate que se ha generado a raíz de la decisión de la Comisión Legislativa sobre el tema de la tenencia de armas, que prácticamente concluyó que serían 3, se mantiene 3 por persona, 3 armas por persona. Esto ha generado un debate como lo genera en otros países, como en los Estados Unidos, como en Europa, lo está generando en Costa Rica. Ya venimos con los protagonistas de la información y con especialistas del tema. Tú misma dijiste que el señor Reckler estaba actuando.